Museos universitarios. Sus lugares, su gente y las fascinantes historias detrás de la vitrina. La Universidad Nacional de Córdoba te invita a conocerlos en esta nueva serie. Museos universitarios. El Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba tiene una relevancia para la historia de nuestra ciudad que uno podría señalar como principalmente vinculada a la historia cultural de esta ciudad. El museo está ubicado en el corazón de la manzana jesuítica declarada en diciembre del 2000 como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Hay que destacar la labor en distintos campos, una labor más colectiva que tiene que ver con, en el caso de los jesuitas, una labor educativa, crean escuelas y universidades en el extremo del continente, una labor también productiva, en el sentido de que crean estancias, es decir, recordemos la Candelaria, Santa Catalina, entre otros, o sea, establecimientos, los primeros establecimientos y estancias, y una labor arquitectónica, o sea, estos magníficos edificios que nos rodean, este mismo claustro, que si las paredes hablarían de una larga historia, ¿no es cierto?, no solamente de el otorgamiento de grados de doctor por el 1622, sino también hablarían de la historia de la Reforma, del movimiento de la Reforma, también que formó parte de las actividades y reclamos en estos claustros. O sea, hay una historia que está condensada, me parece, en la arquitectura de este sitio. Pienso que es un fuerte impacto el de esta orden, quizás sea la que mayor contribuyó a la cultura de Córdoba en el periodo de los primeros años de su existencia. Antiguamente en este edificio funcionó el Colegio Máximo, fundado por la Orden Jesuítica en 1613. Durante 168 años, los jesuitas estuvieron a cargo de la universidad, hasta que fueron expulsados por la corona española en 1767. Desde entonces hasta la actualidad, la universidad atravesó diversas etapas. Primero bajo la dirección de los franciscanos, luego como Universidad de San Carlos, una breve etapa provincial y finalmente se nacionaliza en 1856. En este espacio, en la librería jesuítica, que además es una de las colecciones de Biblioteca Mayor, podemos encontrar todos los libros que fueron traídos por la Orden de los Jesuitas durante fines del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Son todos libros impresos, ningún libro fue manuscrito. Eso es un detalle que es importante porque, bueno, derriba un poco el mito que el común de la gente tiene, de que son libros manuscritos, producidos en conventos, por jesuitas, por curas, por hermanos. Hay pequeñas joyitas dentro de esta colección, como por ejemplo la Biblia Políglota, una Biblia que es única en todo el mundo, solamente hay 10 ejemplares. Es una Biblia que fue impresa en París, en Francia, en 1645 y que se encuentra impresa en 7 lenguas como el samaritano, el árabe, el chaldaico, el siraico. Cada una de estas lenguas extrañas tiene a su vez su propia traducción
al latín. Muchos de los libros de la colección jesuítica que actualmente se exhiben al público no siempre estuvieron ahí. Tras la expulsión de los jesuitas en el siglo XVIII, parte de la librería fue desintegrada. Afortunadamente, en el año 2000 se recuperaron cientos de libros que habían sido enviados a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires en el momento de su creación. Así, hoy, la colección jesuítica se encuentra unificada en el Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. También la librería cuenta con libros de Francisco Suárez, un gran filósofo, uno de las cabezas de la Escolástica, una escuela de filosofía muy importante, sobre todo para pensar las ideas filosóficas que influyeron en las revoluciones latinoamericanas, como la nuestra, la Argentina de 1810. Nosotros debemos pensar que grandes revolucionarios como Juan José Paso, Alberti, que fueron justamente educados con este tipo de ideas, fueron quienes después en definitiva condujeron a las grandes revoluciones libertadoras. ¿Qué fue la Escolástica? Fue una escuela de filosofía que estableció una serie de principios muy interesantes. Por un lado, Suárez decía que el poder era de Dios, pero que el poder de Dios de ninguna manera descendía sobre la figura de un rey o sobre la figura de una reina. El rey definitivamente no debe haber estado muy contento con la circulación de este tipo de ideas en este ámbito, en el ámbito del virreinato, que justamente cuestionaban su autoridad divina, ¿no? Y también hay muchos ejemplares que son bellísimos para conocer porque nos hablan también un poco de nuestra propia historia, como los vocabularios de Tonocoté y de Lule. No son simplemente vocabularios en términos de un diccionario, sino que hoy hablaríamos más bien de tratados etnográficos. ¿En qué sentido? En el sentido en que estos pequeños libros nos devuelven información sobre cómo estas comunidades, como los tonocotes y los lules, habitaban, cómo construían sus hogares, cómo se vestían. Y son documentos de un valor histórico muy importante, sobre todo si entendemos que muchas de las poblaciones fueron después poblaciones extintas, ¿no? Que ya no se encuentran más dentro del territorio argentino. Así que realmente son documentos muy importantes para preservar la memoria de estas dos pequeñas poblaciones. En este momento nosotros nos ubicamos en el Salón de Grados, es uno de los lugares más importantes o con mayor relevancia para nuestra universidad en cuanto a su valor simbólico. ¿Por qué? Porque este es el lugar de los doctores, es el lugar donde quienes estudiaban junto a los jesuitas obtenían su doctorado. Ellos tenían que estudiar a lo largo de muchísimos años antes de tener la posibilidad de defender un último examen, o como nosotros hoy le llamamos la defensa de la tesis, que tenía un nombre particular. Ese nombre era la disputatio. El cambio brusco que se produjo en la universidad fue, sin lugar a dudas, en 1918 con la eclosión de la reforma universitaria, ¿no? En ese sentido, este lugar también es un lugar muy importante simbólicamente, justamente por este otro suceso histórico. Es un suceso que nos marcó como universidad, marcó la educación argentina, marcó la educación latinoamericana. Lo que hicieron los reformistas del 18 fue justamente irrumpir
en este espacio porque es el espacio de los doctores. Ellos estaban luchando contra esa universidad decimonónica, clerigal, querían un conocimiento verdaderamente científico, dejar de lado la escolástica, Santo Tomás, San Agustín, y bueno, realmente abrir la universidad y que la universidad asuma una labor extensionista. ¿Qué implica esto? Bueno, que la universidad se enfrente con las necesidades reales de la sociedad y que la educación universitaria en última instancia no sea una educación de élite, sino una educación abierta a todos, ¿no? Uno de los valores o tal vez una de las características que es muchas veces admirada por todo el mundo es que, bueno, nosotros aquí en Argentina tenemos una educación pública, gratuita. Eso, bueno, es uno también de los principales legados de estos reformistas del 18 que, bueno, justamente irrumpieron en este salón. Este es el lugar donde ellos entraron, donde se manifestaron. Ellos tomaron los sillones, tomaron inclusive también cortinas, rompieron vidrios. Bueno, dentro del salón se puede ver que falta un cuadro, es el cuadro de San Carlos, que de hecho hoy solamente mantiene justamente el marco con la cruz, ¿no? Bueno, eso también es uno de los cuadros que se perdió, digamos, durante esta revuelta, pero bueno, también con implicancias simbólicas, ¿no? Los estudiantes no estaban irrumpiendo en cualquier lugar, estaban irrumpiendo en el corazón, en definitiva, de esa universidad de élite clerigal de comienzos del siglo XX, ¿no? Otro espacio para visitar en el museo es la sala de exposiciones permanentes, donde se exhibe la extraordinaria colección de incunables. Se trata de valiosas ediciones pertenecientes a las primeras imprentas europeas del siglo XV que fueron donadas a la Biblioteca Mayor por el doctor Enrique Ferrer Vieira. También se puede conocer la muestra de cartografía americana, que incluye una antigua colección de mapas, grabados y documentos que nos muestran cómo se veía la geografía de América entre los siglos XVI y XX. La Universidad Nacional de Córdoba ha superado muchos desafíos a lo largo de su historia. El de hacer más accesible el conocimiento y el patrimonio cultural a través de todos estos espacios que se están generando, es un desafío del que nos estamos haciendo responsables, pero el desafío es cumplir 400 años, pero estar muy actualizados y estar sobre todo muy atentos a lo que la sociedad espera de nosotros y ejercitar realmente y promover y generar espacios donde el derecho a la cultura se haga realidad.